De Cero a Héroe. El trabajo detrás del éxito. Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast De Cero a Héroe. En la producción me acompañan Yenetzare Matur y Elías López, y en el micrófono, quien les habla, Jesús Guerrero. Hoy tenemos a una invitada especial que nos va a hablar sobre las diferencias que hay entre los seguros médicos de un atleta amateur y un profesional, si es que existen, y qué tan importantes son los seguros médicos para un atleta profesional. Por eso recibimos a la gran Yajaira Sisa, quien es una corredora de seguros con más de 10 años de experiencia. ¿Cómo estás, Yajaira? Bien, muy agradecida por la invitación. Muchísimas gracias. Claro que sí, vamos a aclarar todas sus dudas. Ok, para comenzar la entrevista te quería preguntar lo básico, lo que todos deberíamos saber. ¿Qué tan importante es que un atleta tenga seguros? Bueno, en Venezuela toda la importancia del mundo. Es más, sin ser atleta todos debemos estar asegurados. Todos tenemos que emitir un contrato con una compañía de seguros y tratar de minimizar nuestros riesgos de salud. ¿Qué necesitamos nosotros? Nosotros, cuando no somos atletas, tenemos que, proteger todos los riesgos de enfermedad y accidente. Y cuando somos atletas, no profesional o profesional, tenemos que tratar de cubrir o minimizar los riesgos de accidente, por supuesto, ocurrido dentro de los eventos de todo lo que tenga que relacionarse con su deporte, ¿no? Con el deporte profesional o no. Claro, claro. Y cuando yo pienso en seguros, yo realmente lo que se me viene a la mente son las típicas propagandas o las publicidades en los micros radiales, donde hablan sobre la frecuencia de necesitar ese seguro. Entonces te pregunto, ¿realmente con cuánta frecuencia se puede llegar a necesitar? Mira, todos somos diferentes, ¿sí? La frecuencia va a depender de la edad de la persona y la situación en particular de cada uno. Hay personas que tienen mucho más riesgos, como las personas mayores, por ejemplo, o los atletas súper profesionales que están todo el día, digamos, arriesgándose, haciendo alguna actividad deportiva importante. Imagínate las personas que hacen un deporte, extremo, por supuesto que sus riesgos son muy altos. Entonces, para mí, todos ellos deben contar con una póliza. ¿Qué es una póliza? La póliza es un contrato que permite a cambio del pago de una prima ceder el riesgo a una compañía especializada en eso, que sería una compañía de seguros. Entonces es muy importante porque nosotros vamos a pagar un pedacito, ¿sí? Para tener cobertura sobre una suma asegurada pactada en dicho contrato. Entonces vale la pena siempre. Hay personas que me dicen, no, pero es que yo pago póliza y no le saco provecho al seguro, imagínate. Pero resulta que cuando nosotros tenemos un accidente, imagínate un atleta profesional que luego de una fractura, un evento, necesite no solamente una prótesis, sino necesite rehabilitación y una serie de tratamientos posteriores. Cuando nosotros ponemos eso en la mesa, en dinero, estamos hablando de miles y miles de dólares. Es más, no podríamos ni siquiera medir cuántos. Entonces, nosotros vamos a haber pagado, qué sé yo, 100, 200, 300, 500 dólares, porque ahí es donde vamos a la medición del riesgo. Es diferente una persona joven a una persona mayor, una persona que es atleta el 100% del tiempo, o una persona que desarrolla esa actividad solamente una temporada al año. Entonces, todo va a depender de todos esos factores. Pero al final, imagínate pagar 500 dólares para que te cubran 50,000 dólares de suma asegurada en clínica por tratamiento, por prótesis, por una serie de operaciones, rehabilitación, etcétera. Entonces, al final, no importa si nosotros nos arriesgamos o no, lo ideal es siempre reducir el riesgo teniendo una póliza, ya sea de salud convencional o una póliza de accidentes que me permita cubrir esos eventos inesperados. Claro. Y como tú me decías ahorita, incluso te adelantaste y me dijiste la previa de la siguiente pregunta. ¿Qué coberturas específicas debería buscar un atleta en Venezuela? Sí. Bueno, fíjate, el atleta tiene que definir primero, tenemos que definir si el atleta es profesional, es decir, que cobra por su actividad deportiva. En ese caso, él tiene unos riesgos superiores a todos los demás,
¿sí? Entonces él tiene que medir eso con la compañía de seguros, sometiendo a revisión en el proceso de suscripción cuál es la actividad, cuánto tiempo la desempeña, cuál es su edad, etcétera. Y dependiendo de eso se calculará una sobreprima. Es decir, una persona de 18 a 30 años, por decirte algo, paga una prima de 500 y un deportista profesional de esa misma edad va a pagar 800 o va a pagar 1000. Una sobreprima por el riesgo superior a esta persona que no practica ese tipo de deporte. Claro. Y justamente uno cuando piensa en seguros, como ya también me acabas de mencionar, uno piensa en el monto de que va a costar, pero es necesario para que te cubra altos riesgos, ¿no? Correcto, entonces, ¿cuáles serían los montos estimados en una inversión anual de alguien que está comenzando y alguien que ya tiene una gran trayectoria en lo profesional? Ok, el deportista que no es profesional, que está comenzando, que no ejerce eso como su profesión o cobra dinero por eso, esa persona podría encasillarse en una tarifa regular de salud o de accidentes de todas las demás personas, ¿sí? Él no tiene que hacer una medición del riesgo ni someterse a, digamos, una revisión. Él entra en una casilla de tarifa regular de seguro de salud o de seguro de accidentes. Ahora, el deportista profesional sí tiene que someter a la revisión de la compañía de seguros todos los factores que te comento, la edad, el tipo de profesión, el tiempo que la desempeña y etcétera, para poder calcular. En este momento tendríamos que tener todos esos factores para calcular el monto de una persona en especial. Ok, entiendo. ¿Y cuáles diferencias hay tú que tienes ya 10 años de trayectoria, qué diferencias hay en asegurar a una persona que no es deportista a un atleta profesional o amateur? O en este caso más profesional. Puede duplicar el monto, por ejemplo. Podría duplicar el monto. ¿Y en el tipo de contrato? En el tipo de contrato te quería comentar eso. Hay dos opciones, ¿sí? Hay una póliza de salud convencional que cubre enfermedades y accidentes. Pero un atleta podría tomar una póliza exclusivamente para accidentes que podría ser mucho más económica que una póliza convencional o completa, ¿sí? Todos quisiéramos tener la póliza completa, ¿no? La convencional que nos cubre reembolsos, cirugías programadas, consultas médicas, etcétera. Pero si esa no es una opción económicamente para la persona, podría tomar una exclusivamente de accidentes siempre y cuando aclare bien cuál es el tipo de deporte y todo en el proceso de suscripción para que no vayamos a tener problemas más adelante, y eso es muy importante aclararlo. Hay que recibir una asesoría muy completa en cada uno de los casos porque todos los casos son particulares. Hay personas que tienen antecedentes médicos, personas que no, personas que tienen cierta edad, el tipo de profesión, o sea, todo eso cuenta a la hora de tomar una póliza. Entonces no podemos omitir información importante y de eso se tiene que encargar el asesor de seguro en el momento de la suscripción, de analizar bien toda la situación de la persona para explicarle qué le aplica, qué no y qué le conviene más. Claro, y en esa información importante, ¿cuáles son esos aspectos que deben cuidarse al momento de asegurar? Sí, en ese momento hay que entender muy bien cuál es la suma asegurada del contrato, ¿sí? Qué le va a cubrir y qué no, y cuándo, porque hay unos plazos de espera, ¿sí? Especialmente en las pólizas convencionales o completas de salud. Hay unos plazos de espera durante el cual no hay cobertura para ciertos eventos. Las pólizas de accidentes en general tienen cobertura inmediata, ¿sí? Para todo lo que tiene que ver con eventos accidentales. Pero toda esa información hay que tenerla muy clara a la hora de suscribir la póliza. El asegurado tiene que estar muy claro de qué le cubre, qué no y cuándo se lo cubre. Ok, y en el caso de estafas, ¿existen estafas en los seguros médicos? Yo lo que imagino es, dándole una similitud, en el caso de aspectos legales. Colocamos como ejemplo a un deportista que está firmando por el Caracas Fútbol Club o el UCB Fútbol Club y realmente le colocan un contrato y le respaldan o le aseguran tanto en su carrera. En el caso del seguro médico también es posible que haya una estafa de que te aseguren tanto y justo por no leer el contrato bien, llegas a no tener ese respaldo médico. Bueno, en ese punto todos, independientemente de contratos y de temas de deporte y ser atleta o no, todos tenemos que tener muy claro para no caer en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque las estafas pueden ocurrir por varias vías. Primero,
por no entender bien cuándo te cubre la póliza y qué te cubre, y sucede lo que estás diciendo, que la persona creía que tenía cobertura. Por ejemplo, allí pudieron haberle contratado una póliza de accidentes especial para atletas de esa profesión, pero resulta que él pensaba que tenía una póliza de salud y le apareció una enfermedad y él creía que tenía cobertura y no tenía cobertura. Entonces esas cosas son las que hay que tener muy claras a la hora de la contratación. ¿Qué otra cosa puede suceder? Bueno, una mala asesoría. Imagínate contratar una póliza y que la persona no diga que tuvo un evento con cáncer de hace 15 años. El asesor de seguros no tomó en cuenta eso, que es muy importante, los antecedentes médicos de la persona, y resulta que tomó una póliza que no aplicaba para personas con antecedentes de cáncer. Entonces, cuando la persona la va a usar en la emergencia, adivina qué le preguntan en la emergencia: señor, ¿cuáles son sus antecedentes médicos? Y si la persona, a la compañía de seguros le resulta una omisión importante de información a la hora de la contratación, tiene todo el derecho, según el contrato, de anular la póliza. O sea, rechazan el siniestro en el momento de la emergencia y anulan la póliza, imagínate. Entonces, eso también podría parecer una estafa. Claro. Y la tercera, que pues no es tan común, porque realmente la gente debe tener muy en cuenta que los pagos siempre deben ir directamente a la compañía de seguros, pues pagar a quien no se debe. Los pagos de las pólizas siempre van directamente a la compañía de seguros para evitar cualquier inconveniente. Y en ese caso que usted menciona, ¿se perdería el dinero en esa estafa? ¿En cuál de todas? En la principal, en la primera que me comentó. Sí, se pierde el dinero. ¿Se pierde el dinero? Sí, por omisión de información. Claro, porque no es simplemente que tú salgas, que tú como deportista vayas y te asegures de una vez sin tener una asesoría, ¿no? Hay que buscar un asesor. Hay que buscar un asesor. Son muchísimas cosas. Imagínate que el contrato tiene 40 páginas. Y son 100 cláusulas, ¿sí? Okay. Imagínate que una persona sin ningún tipo de experiencia en seguro no va a entender ni siquiera los términos del contrato. Entonces, la única persona con la capacidad de explicarte qué es lo que te va a servir de esa póliza y cómo te va a funcionar es el asesor de seguros, que te va a decir que esa es la que te funciona para lo que tú estás necesitando y por el precio que tú tienes en tu mano, por el valor que tú puedes pagar. Entonces, absolutamente hay que contar con un profesional que te guíe en todo este camino. Ok, y en el caso de los deportes colectivos o de los atletas que trabajan en equipos, Uh-huh. ¿Esos atletas deberían solamente estar asegurados por su equipo o también tendrían que tener un seguro personal aparte? Bueno, muy buena tu pregunta, porque esto nos ha pasado recurrentemente, que la gente se confía de los seguros colectivos que les ofrecen tanto los atletas como las empresas, etcétera. Y resulta que cuando nosotros estamos asegurados en un colectivo, ¿sí? Eso, digamos, no está en nuestro poder, no es una póliza que nos pertenezca y nosotros podemos dejar de estar allí en un momento y nos quedamos absolutamente desprotegidos, teniendo que buscar una póliza corriendo y teniendo que superar los plazos de espera nuevamente. Entonces, la póliza colectiva es un beneficio, es maravilloso, qué bueno contar con eso, pero la verdadera póliza, la que tú vas a tener la tranquilidad y la seguridad, es la que tú adquieras como de forma personal, porque te pertenece, porque solo depende de tu pago y con la cual tú vas a estar, digamos, bien claro en cuáles son las condiciones. A veces te dicen, sí, tú tienes una póliza colectiva de tanto, y resulta que tú no tienes en la mano realmente qué te cubre, cuánto te cubre y cuándo te lo cubre. Entonces, es algo como pisar en falso. Claro, entiendo. Y ya para terminar la entrevista y agradecerte por estar en este espacio, en este podcast, ¿le podrías dar algún consejo, alguna recomendación a esas personas o a esos atletas más bien que están comenzando y no cuentan con esa información o ese asesoramiento para poder comenzar su carrera y que en un futuro profesional ya sea respaldada de una buena forma en cuanto a lo médico? Uh-huh. Bueno, mira, lo principal es tener la información a mano. A veces creemos que necesitamos tener el dinero para tener la información y no es así. Nosotros podemos proyectarnos a futuro, decir, mira, en este momento no tengo el dinero, pero tener la información a mano es súper importante. Saber qué puedo obtener, cuál es la póliza que me aplica para que cuando yo tenga la oportunidad de pagarla, lo haga, ¿sí? Pero quizás a veces nos hacemos de la vista gorda, pasa el tiempo y ni tenemos la información ni tenemos el dinero. Yo creería que lo principal es informarse.
informarse para que cuando surja la oportunidad y tengamos el dinero podamos tomar la póliza. Y a una atleta que sea no profesional, amateur, en este caso yo les recomiendo tomar una póliza por lo menos de accidentes, que puede ser muy, muy, muy accesible. O sea, estamos hablando de quizás $120 al año, que se puede pagar de forma trimestral, sin ningún tipo de recargo. Entonces, yo diría que las personas que no tienen recursos deben tomar este tipo de pólizas, o los atletas no profesionales, mientras su situación cambia, mejora, etcétera, y pueden tener una póliza mejor. Claro, claro. Bueno, perfecto. Más bien fue un placer tenerte aquí, Yajaira. Un placer. Y nada, despedimos el episodio. En la producción me acompañaron Elías López y Yanetzaret Mactur, y quien les habló en el micrófono, Jesús Guerrero. Nos vemos para un próximo episodio. Hasta luego y muchas gracias. De Cero a Héroe. El trabajo detrás del éxito.